Imagina que un día desapareces. No hay huellas, no hay rastro y no hay respuestas. Pero no eres una persona cualquiera. Eres alguien que dedicó su vida a explorar los misterios de la mente, de la conciencia y de lo inexplicable. Este es el caso de Jacobo Grinberg, el llamado científico de lo imposible. Hoy te voy a contar su historia, una historia que mezcla ciencia, misticismo y un enigma que a 30 años sigue sin resolverse. Jacobo Grinberg nació un 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Desde joven mostró una curiosidad excepcional por entender el mundo. Tras la muerte de su madre, cuando él tenía 12 años, comenzó a interesarse por el poder de la mente y su capacidad para influir en nuestra realidad. Este momento marcó el inicio de una carrera dedicada a desentrañar los secretos de la conciencia. Estudió psicología en la UNAM y completó un doctorado en psicofisiología en la Universidad de Nueva York. Su enfoque era único. Quería unir ciencia y espiritualidad, demostrar que los fenómenos místicos podían explicarse científicamente. A lo largo de su vida, escribió más de 50 libros sobre temas como la percepción, los estados alterados de la conciencia y la conexión entre mente y realidad. Conexión con Pachita. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. En los años 80, Grinberg comenzó a estudiar a Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Era una curandera mexicana, famosa por realizar cirugías psíquicas. Testimonios afirmaban que podía extraer órganos dañados y reemplazarlos con nuevos, guiada por el espíritu de Cuauhtémoc, según sus propias palabras. Jacobo no solo documentó sus prácticas, sino que también vivió experiencias con ella. En su libro, El fenómeno de Pachita, describió cómo la realidad que conocíamos podía ser alterada mediante una conexión profunda con el campo cuántico. Este trabajo no solo generó fascinación, sino también controversia. ¿Cómo podía un científico hablar de estas cosas? Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía.
Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. Teoría sintérgica. Este fue el punto de partida para desarrollar su teoría sintérgica, donde proponía que la realidad es una proyección de la mente. Según Greenberg, la percepción crea el mundo que habitamos. Una idea que, aunque revolucionaria, lo colocó entre el límite de la ciencia y lo esotérico. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Desaparición misteriosa. Pero lo más desconcertante de su historia no está en sus teorías, sino en su desaparición. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo fue visto por última vez en su casa de la Ciudad de México. Preparaba una conferencia y tenía proyectos en curso. Nada parecía fuera de lo normal. Días después, cuando sus amigos intentaron contactarlo, no hubo respuesta. Las autoridades investigaron, pero lo que encontraron solo aumentó el misterio. Su esposa, Teresa, se convirtió en la principal sospechosa. Había incoherencias en su testimonio y, según testigos, mostró comportamientos extraños antes y después de la desaparición de Jacobo. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarla. Teorías y especulaciones. A lo largo de los años, surgieron teorías de todo tipo. Algunos creen que fue víctima de un complot debido a sus investigaciones. Otros dicen que decidió desaparecer voluntariamente porque su vida estaba en peligro. Incluso hay quienes sostienen que logró trascender a otra dimensión validando su propia teoría. Jacobo Greenberg era de los científicos más adelantados del mundo. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada a su época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo, no? La desaparición de Jacobo Greenberg es un gran enigma. ¿Está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Impacto y legado. Lo que es indiscutible es el impacto que tuvo su trabajo. Jacobo Greenberg no solo nos dejó preguntas, sino también herramientas para explorar la naturaleza de nuestra mente y nuestra realidad. Hoy, sus libros siguen siendo estudiados y su historia continúa inspirando a quienes buscan comprender lo que está más allá de lo evidente. La historia de Jacobo Greenberg no solo es la de un hombre que desapareció, es el recordatorio de que el conocimiento, la curiosidad y la búsqueda de la verdad a veces nos llevan a lugares que pocos están dispuestos a explorar. Tal vez nunca sepamos lo que ocurrió realmente,
pero su legado sigue aquí, desafiándonos a mirar más allá de lo que creemos posible.